Ya. Así como están las funciones de activación, hay otras formas de activar, o sea, de entrenar una red, ¿ya? Que hay que tener en cuenta cuando está entrenando una red convolucional, ¿ya? Y con imágenes, lo más común es que las imágenes tienen que ser normalizadas. Y esto es un paso típico de que uno espera que, como uno va a estar jugando a positivo, negativo, activado, desactivado, lo más fácil para que entrene todo es que los datos de entrada estén centrados en cero y sean tanto positivos como negativos, ¿ya? Y eso consiste en que eh, las imágenes son, cuando son de 8 bits, están todas entre 0 y 256, 255, perdón. Y por tanto hay que centrarlas. Una forma directa es restarle 127, 127, 127. Si uno no sabe nada de las imágenes, de hecho eso ya es razonable, ¿no? Pero en realidad usualmente empiezan a ver el dataset de imágenes y se dan cuenta que en realidad la imagen promedio, el color de píxel promedio no es 127, 127, sino que en realidad un valor un poco más alto, un poco más bajo. Pero usualmente están por ahí también, o sea, entre 105 y 120 y algo, 140 y algo, están por ahí. No me acuerdo los números del ImageNet, pero un número de ese estilo. Ah, en realidad, si uno lo piensa, en realidad es medio overfit al dataset. Porque uno esperaría que todas las fotos, cuando uno use las fotos, esté la misma cantidad, muy clara o muy oscura. ¿Ya? Pero bueno. Incluso, en vez de usar píxeles promedio, en realidad lo que se estila cuando entrenan ImageNet es usar la imagen promedio, ¿no? Y promediar, entonces, uno tiene el promedio de píxel, para cada uno de los píxeles está su promedio del dataset, y es el que se arrastra, para que quede efectivamente centrada a la imagen promedio 000. Bueno, otra forma, otra pequeña variante de cómo se entrenaba en la red en los años 80 era que ahora se estila entrenar por mini batches. En vez de usar todo el dataset para entrenar y hacer los ajustes de entrenamiento, luego de ver todos los datos de entrenamiento, o sea, en vez de dar una pasada, una época a todos los datos y luego ajustar los pesos, se dan cuenta que todo converge más rápido, todo mucho mejor si es que uno va actualizando los pesos en fracciones del dataset de entrenamiento, ¿ya? No hay que pasar todo el dataset de entrenamiento para ajustar los pesos, sino que con un pequeño grupo de datos uno va ajustando más rápido, ¿ya? Y eso hace que avance los pesos y que converja más rápido. Es más ruidoso, eso sí, pero en la práctica converge más rápido, ¿ya? Eso se llama los mini batches, ¿no? Y los mini batches, bueno, y el otro concepto clave es el del learning rate, que es el paso con el cual uno actualiza los pesos de la red, ¿ya? Y ese paso es clave de que no sea ni muy grande ni muy chico, ¿ya? Porque si es muy grande, los ajustes van a ser muy grandes y la red no va a converger, ¿ya? Pero si son muy pequeñas, la red no avanza tampoco y puede encontrar un cambio pequeño y se va a quedar estancado en un mínimo local, ¿no? Entonces no puede ser ni muy grande ni muy chico. Y ahí es donde uno empieza a jugar con partir un valor grande y luego que se vaya reduciendo el learning rate, ¿ya? Y, y, y esa reducción uno puede hacerla lineal, constante, pero es mejor si va dependiendo de del diferencial que va calculando el backpropagation, de los diferenciales con que se ajustan los pesos, dependiendo de la magnitud de esos diferenciales, entonces él es por cuánto lo pondera, ¿no? Y ahí aparecen unos algoritmos que hay muchas variantes, y por eso ya se llaman los optimizers, que uno puede decidir cuál es el optimizer que uno va a usar para entrenar la red, ¿no? Y hay bastantes, pero como regla general yo diría que Adam funciona bien, ¿no? Ya sin entrar en más detalles, ya eso para el curso de Machine Learning, ¿no? Bueno, ya, otro concepto que para entrenar que es interesante de conocer es el dropout. Dropout es una técnica que dice que cuando uno está entrenando una red está lleno de conexiones, ¿no? El overfit el, en las redes MLP, siempre el overfit está dando vuelta y todas las técnicas hay muchas técnicas para evitar el overfit. El overfit se refiere a que como tiene muchos parámetros, como son millones de parámetros y a veces son más parámetros que datos, la red puede empezar a aprenderse los datos de entrada y darse cuenta que cuando llega el vector
no sé, el vector 1 que tiene cierta salida, en vez de aprender en los diferenciales, se va a aprender que llegó el vector 1, el vector 1 tiene esa salida. Llegó el segundo vector, el segundo vector tiene esta otra salida. ¿Ya? Y en realidad no aprende ninguna generalización, sino que se aprende los datos de entrada. ¿Ya? Para que pueda suceder eso, para que la salida dependa directamente de una entrada, tiene que haber conexiones fuertes entre los datos para que se pasen el dato. Por ejemplo, entonces un perceptrón de la primera capa va a decir, vi el dato número 5, y después en la capa siguiente tiene que haber alguien escuchando a ese perceptrón que está detectando el dato para pasarle el dato, vio el dato 5, y después para pasárselo a la siguiente capa, para que la última capa entregue el resultado que le corresponde al vector 5 de entrada. Entonces, ¿qué va apareciendo en la red? Van apareciendo conexiones fuertes para poder pasarse el dato del dato que llegó de entrada para poder darlo de salida. Espero se entienda esa intuición de cómo opera esto de aprenderse los datos. Y para evitar eso, es que durante el entrenamiento, en cada etapa del entrenamiento, las conexiones entre perceptrones se van desactivando en un porcentaje. ¿Ya? Por tanto, no siempre, por ejemplo, si este perceptrón está teniendo una conexión fuerte con él le está pasando el dato de cuál es el vector de entrada. Con el dropout, la idea es que en cada etapa un cierto porcentaje, un 20% de las conexiones, o hasta un 50% de las conexiones, no existen, son cero. ¿Ya? Y por tanto, este perceptrón debe de depender de todos un poco, ¿ya? Porque durante el entrenamiento no siempre va a estar activo su perceptrón amigo del overfit, ¿ya? Y como no va a estar y tiene que dar de sitio en todo, entonces el dropout obliga a que los perceptrones dependan de todos los otros de la capa previa, ¿ya? En forma un poco más difusa, ¿ya? Y rompe entonces estas conexiones fuertes y eso trata de evitar el overfit y de aprenderse los datos de entrada, ¿vale? Ya, el dropout se usa como truco durante el entrenamiento. En la práctica, al menos las veces que lo he usado para entrenar cosas, funciona con un valor no tan grande como 50. Yo diría que entre un 10, un 20% se ve que funciona y el resultado, la red queda más general y aprende más los datos, ¿ya? O sea, aprende más la tendencia y entrena mejor los datos de test, ¿ya? Pero con un factor pequeño, diría que 50%, además las veces que lo he probado es mucho, ¿ya? Y se arruina el resultado. ¿Okay? Bueno, bien. El otro truco es el de la regularización. La regularización dice en el dato anterior, a ver si vemos la red anterior. Regularización dice que cuando hay pesos y cuando uno pondera los pesos de una red, esos pesos uno espera que sean más o menos distribuidos, ¿ya? Más o menos uniformes entre ellos, que le dé más, favorezca a uno más que a otro, pero que no queden unos valores 000, 1000, 00, ¿ya? Si pasa eso es porque está mal, o hay overfit ahí o está aprendiendo ruido, ¿ya? Uno espera que sean más uniformes. ¿Y cómo uno puede forzar a que los pesos sean más uniformes entre sí? Es a que en la función de costo está la magnitud de los pesos, ¿ya? Y con eso la idea es que cuando está entrenando, además le da como el objetivo de que sus pesos sean todos los más bajos posibles. Ya, eso es un truco. Ya, el otro truco para entrenar el de Data Augmentation, que consiste en que las imágenes de entrada se pueden multiplicar por mucho. Si es que hay una foto de un gato, entonces la imagen rotada en 5 grados también es un gato, ¿ya? Y la imagen reflejada también es un gato, ¿ya? Y incluso uno le ajusta los colores un poco y también son gatos, le pone un poco río, sigue siendo gato, ¿ya? Entonces uno puede jugar a todas esas variantes para generar más datos de entrenamiento, ¿ya? Eso es el dato augmented, ¿ya? Y uno puede generar millones, un dataset que era de 1000 datos de entrada, 1000 datos etiquetados, uno puede generar 1.000.000 si quiere. Cada uno debe de generar entonces 1000 variantes, y ahí esas variantes hay que pensarlas, eso sí, ¿ya? Porque tienen que ser transformaciones que no afecten al resultado final, ¿ya? Y para hacer eso ya depende del problema y tiene que saber qué cosa uno está etiquetando
para hacer un data augmentation razonable, ¿cierto? ¿Cierto? Un data augmentation que sea poner la imagen totalmente negra. Si había un gato ahí, uno lo pone totalmente negra, eso ya no es un ejemplo de gato, ¿ya? Entonces no sirve como data augmentation, ¿no? Ni tampoco pegarle cosas que arruinan la foto. ¿Ya? Y otro truco es el de transfer learning, bueno, que esto lo vamos a ver más adelante, que en un ejemplo de audio, donde uno puede partir, o cómo se usa también, es que si uno parte entrenando con ImageNet, y uno quiere entrenar, por ejemplo, un clasificador de tipos de perros y las razas de perros, ¿no? Y uno tiene que etiquetar fotos de razas de perros. La red convolucional que entrena eso, uno puede partir con una red ya entrenada genérica de ImageNet para todas las clases, y después uno la especializa en razas de perros, ¿no? Uno no parte con una red desde cero, ¿ya? Porque si uno quiere detectar razas de perros, por ejemplo, la primera capa, que la detecta filtros simples, es la misma, ¿no? Entonces es mejor no partir de cero, sino que partir con algo ya entrenado, ¿ya? Bueno, eso se refiere a transfer learning. Y lo otro que se refiere a transfer learning es que si uno es bueno detectando imágenes, uno puede entrenar una red de audio, ¿ya? Eh, a través de los videos, ¿ya? Entonces uno ve, si uno detecta muy bien los pájaros, entonces uno puede detectar, y uno tiene videos de pájaros y esos videos están con el canto de los pájaros, entonces uno puede usar la red visual que detecta bien los pájaros para entrenar el audio que aparece en ese mismo momento cuando aparece el pájaro, ¿ya? Y entonces uno está entrenando una red que etiquete audio, ¿ya? Y entrenando lo que uno ya sabe como imagen, ¿ya? Bueno, esa es otra forma de transfer learning.